Tamacún, las aventuras jamás contadas. Capítulo 3. La verdadera historia de Armando Couto. Armando Couto abandonó su estudio universitario de filosofía y letra para escribir para la radio y convertirse con el tiempo en el más famoso narrador mediático de aventura de la radiodifusión cubana. En 1933 se estrenó en Santiago de Cuba una serie de acción llamada La aventura de Chanli Po. Esta radionovela abrió la puerta para la hegemonía de un modelo de narrativa de aventuras que perduró por décadas adentro de Cuba y después por toda Latinoamérica. Chanli Po fue el primero de una serie de personajes latinoamericanos que lucharían contra el crimen y después contra personajes fantásticos. Le siguió Tamacún, después los Tres Villalobos, Kazán el Cazador, Luis Dragón, Conquistador del Espacio, y culminaría esta serie de personajes Calimán, el Hombre Increíble. Era el consejo de Chanli Po en 1933, que después Calimán siguió entre los años 60 hasta los 90. Para Cuba de los años 30, 40 y 50 era bien sabido que los escritores reconocidos de radionovelas contaban con una oficina de escritores, ya que ellos eran incapaces de producir todos los guiones que a diario le exigían las emisoras. Así fue como Félix Cainés contrató al joven Armando Couto para que le escribiera varios capítulos de Chanli Po. El éxito de Chanli Po le dio fama no solo a Cainés, sino con el tiempo Couto destacó con su nombre hasta lograr la titularidad de las novelas de acción. De eso hablaremos más adelante. Cuando RHC, Radio Cadena Azul, dio por terminada la serie de Chanli Po en pleno éxito de su transmisión debido a circunstancias ajenas a la misma, Sábate, la empresa encargada de su producción, decidió buscar un reemplazo en la serie. El publicista de Sábate, Ovelleiro Carvajal, encontró en González Gaspar el contenido que Sábate necesitaba: Tamacún, el Vengador Errante. Cuando comenzó la disputa entre el publicista Ovelleiro Carvajal y el escritor González Gaspar, Sábate decidió llamar a Armando Couto para que se hiciera cargo de los guiones, y en plena madrugada fue informado que para el día siguiente tenías que escribir el libreto de Tamacún. En una entrevista pública, Couto comentó su experiencia. Su primer guión para El Vengador Errante lo imaginó y lo escribió en una noche de fiebre, bajo el anonimato, y en una época donde a los escritores por destajo percibían una ínfima suma por cada guión. Armando Couto escribió Tamacún entre 1942 y 1944. En el medio era un secreto a viva voz que Armando Couto era el escritor de Tamacún. Sin embargo, no se reflejaba en los medios. Simplemente aparecía en la programación radial el nombre de Tamacún, el Vengador Errante, sin reflejar quién era el autor de sus guiones. Solamente los anuncios de publicidad de Sábates eran quienes indicaban que el creador de Tamacún era Ovelleiro Carvajal, sin mencionar ni a González Gaspar ni a su guionista, que era Armando Couto. En 1943, Radio Cadena Azul llama a Armando Couto para escribir una radionovela de aventura para el horario del mediodía. Así, Armando Couto dejaría el anonimato de Chanli Po y Tamacún. Radio Cadena Azul le ofrece respetar su nombre como autor y le ofrece una paga digna. A partir de entonces, los Tres Villalobos le dieron fama y renombre a Couto y gozó de una carrera en ascenso. La problemática de la autoría de Tamacún marcó un precedente desde entonces y se conformó un sindicato de autores que protegería los derechos de los escritores. González Gaspar formaría parte de los dirigentes del gremio. Llegó un momento que Armando Couto llegó a colocar 3 programas escritos por él en los primeros lugares del rating nacional de la radio: Los Tres Villalobos, Tamacún
y lo que pasa en el mundo. Ese fue el momento de oro de Armando Couto, que lo consolidó como el autor de las radionovelas de aventuras. Ya como escritor de renombre, Couto hizo lo que hacían los grandes autores de la radio: conformó una oficina de escritores, ya que era prácticamente imposible que un solo hombre escribiera más de 3 guiones diarios simultáneamente. Destaca como principal escritor para Couto Alberto Luberta. En 1951 Couto se muda de Radio Cadena Azul a CMQ con sus 3 Villalobos. Armando Couto, valiéndose de sus derechos de autor, cuando dejó Tamacún, se llevó sus guiones con él y los empleó reutilizándolos en sus otras obras. El modelo de historia de aventuras de Couto consistió en el uso de personajes colectivos como protagonistas de las obras. En Tamacún, los héroes eran Tamacún, Ali Yabor y Omar Harún. En los 3 Villalobos, Miguelón, Machito y Rodolfo. En Luis Dragón, Reinaldo y el profesor Moltus. En Kazán el Cazador, el mismo Kazán y su fiel amigo Inongo. Couto no le confería poderes especiales a sus personajes, quienes actuaban según su valor y sus destrezas físicas y las armas tecnológicas que portaban. Esa fue la diferencia del Tamacún de González Gaspar y el de Couto. Tamacún de González Gaspar nace en un reino místico y los sabios de ese reino lo entrenan con poderes sobrenaturales, pero Couto reconoce en Tamacún poderes solo como la intuición o la clarividencia. Solo después, en los altos números de los cómics, Tamacún comienza a desarrollar poderes como la telepatía. Couto veía a los sabios de Sarakarty como científicos que le proveían de pistolas y armas tecnológicas inimaginables a Tamacún. Es que Couto era un creyente más en la ciencia que en el exoterismo. Su compatriota cubano Modesto Vázquez rescató en Calimán ese aspecto original del Tamacún de González Gaspar. En los años 40, en pleno éxito de Tamacún, Modesto Vázquez era locutor de la emisora CMQ y llegó a ser el presidente del sindicato de locutores, al mismo tiempo que González Gaspar pertenecía a la junta directiva del sindicato de los escritores. En los años 60 y 70, Armando Couto escribió para la radio venezolana muchos guiones. Entre ellos creó para Radio Tropical, a mano de Alquímedes Rivero, el personaje de Mr. Chan, donde fueron representados nuevamente los guiones de Tamacún, pero bajo el nombre de Mr. Chan, quien fuese interpretado por el propio Alquímedes Rivero. Después Armando Couto escribiría Látigo Blanco y Martín Valiente, el defensor de los pobres y desamparados. Para Martín Valiente, Armando Couto hizo regresar a Tamacún en una aventura crossover donde Tamacún y Martín Valiente enfrentarían a seres extraordinarios de ficción juntos. En el año 75, en México, Armando Couto rescató el personaje de Tamacún a través de la radio y el cómic. La XEW transmitió las 3 primeras aventuras de Tamacún de los cómics y después para RCN Armando Couto adaptó los guiones de Tamacún y los transformó en el príncipe de la selva, Arandú. Armando Couto, como escritor profesional, enfrentó la injusticia de ser subpagado y escribió en el anonimato de los años 40 los guiones para Chanlipo y Tamacún. Y cuando tuvo el éxito de los 3 Villalobos, fue plagiado por la cadena norteamericana NBC, quienes se comunicaron con él y solicitaron sus guiones para contemplar transmitir a los 3 Villalobos por dicha cadena. Sin embargo, con el tiempo, Armando Couto vio como sus guiones fueron utilizados para la serie Bonanza, con cierta variante. En Bonanza, el padre de los 3 hermanos no fue asesinado. La conflictividad social reflejada en los guiones de Couto fue borrada y se hicieron una versión light de los 3 Villalobos, ya que mientras los 3 Villalobos se enfrentaban a la injusticia del campo cubano, los hermanos de la serie Bonanza enfrentaban circunstancias cotidianas que no meritaban luchar a favor de la justicia.
Tamakun 75 fue una reivindicación para Armando Couto. Rescató el personaje Tamakun, a la vez que se desquitó de la industria norteamericana. En el primer capítulo de Tamakun 75 son personajes como Batman y Superman quienes le dan la bienvenida a Tamakun. En un irreverente y sorprendente primer episodio, Armando Couto cuenta una historia de Batman, una historia de Superman y una historia de James Bond. Utiliza a los principales personajes de la industria transnacional del entretenimiento como teloneros para Tamakun. Estas insólitas referencias sobre Tamakun 75 no terminan aquí. Cuando Tamakun llega a su capítulo final, Couto, haciendo nuevamente gala de su irreverencia adquirida por los años, le rinde un sentido homenaje a Tamakun. Tamakun vuelve a su reino y además de llevar consigo el título de Vengador Errante, Armando Couto hace que el narrador de la obra confiese una verdad: Tamakun es el hombre increíble. Pronto volveremos con otro capítulo de esta serie, Tamakun, las historias jamás contadas.